Fondo Fotográfico Gerardo Contreras estaba hasta el año 2015 en manos de la familia Mier Iglesias, que lo mantenía custodiado en su propia casa, en el garaje. Debido a las malas condiciones que presentaba dicho fondo, se dirigieron a la Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid, que cuenta en el archivo regional con unas instalaciones adecuadas para la conservación de fondos fotográficos, para la posible venta del mismo a la propia Comunidad de Madrid. Finalmente se llegó a un acuerdo con la familia y se adquirió por un importe de 30.000 euros, ingresando en el archivo regional el 14 de octubre de 2015. Gerardo Contreras se mueve en dos ámbitos diferentes. Por una parte, tiene su trabajo en el periódico reproduciendo todos los actos oficiales propios de un Estado. En su mayoría suelen ser las recepciones de Franco en el Palacio del Pardo, o inauguraciones, o otra serie de actos políticos. Por otro lado, tiene la segunda faceta, que es la fotografía de calle. A él se ve que disfrutaba muchísimo recorriendo las calles de Madrid, sus gentes, sus obras, el tráfico que empezaba a haber en la ciudad, y todo este conjunto de imágenes quedan reproducidas en el archivo que hoy podemos contemplar en la exposición. De manera que yo conocía a Contreras nada más llegar al periódico. Yo estuve en el periódico hasta el año 64, ya pedí la excedencia y ya me dediqué a la enseñanza. Junio de 1945, en el periódico Arriba, en el diario Arriba, que estaba en la calle Larra, que había sido anterior sede del periódico El Sol y La Voz, periódicos muy notables en el periodo de la República. Yo entré en Arriba, en la redacción de Arriba, en esa fecha, junio del 45, como alumno de la Escuela de Periodismo, porque entonces teníamos 2 años y en el intermedio de un año a otro hacíamos las prácticas de verano. De manera que yo ingresé como alumno en prácticas, luego ya pasé como becario, entonces no se decía becario, se decía meritorio. Y luego ya colaborador fijo, redactor, jefe de sección, redactor jefe, y llegué hasta subdirector. Entonces, cuando yo llegué al periódico, el fotógrafo del periódico era Gerardo Contreras. Al fin y al cabo, él era adicto al régimen que había en esa época, entró en un periódico que era órgano difusor del propio Estado y, claro, las fotografías tenían que reflejar una visión optimista de un Estado que estaba en ruinas. En los años 40 había sido la Guerra Civil Española. Por otra parte, la Guerra Mundial produjo un bloqueo sobre el Estado español y posteriormente las sanciones de la ONU alargaron este periodo muchísimo más tiempo. A pesar de ello, era conveniente que las imágenes que se publicaran en prensa pues tuvieran esa visión optimista. Por eso le hemos llamado la mirada amable. Pero una de las primeras cosas que yo hice con carácter ya más fijo en el periódico fue una cosa que no tenía título, pero le llamábamos la foto comentada, que era una foto de Madrid, siempre de Madrid, porque se publicaba en la página local, era una foto de Madrid con un comentario mío. Contreras se mueve pues desde los años 20 hasta 1969, que es su fallecimiento. Para esta exposición hemos seleccionado el periodo de la etapa franquista. ¿Por qué? Por un lado, por razones de conservación. Los materiales que están en torno a la guerra civil están muy deteriorados por el paso del tiempo. Tal vez él ocultó estos archivos durante mucho tiempo. Por otro lado, por el tipo de películas que se utilizaban en la época, se han deteriorado
y realmente requieren un proceso mucho más lento para poderlo procesar y digitalizar. Por otra parte, la época de plenitud, cuando él se manifiesta en todo su esplendor, es en los años 40, 50 y 60, es la época dorada de él. Y por eso nos hemos centrado en esta época y en un ámbito geográfico que es la Comunidad de Madrid. La verdad es que el fondo fotográfico de Gerardo Contreras es muy rico para conocer la historia contemporánea de España, sobre todo durante el régimen franquista. Se compone de unas 180.000 imágenes fotográficas, fechadas entre 1924 y 1971, y abarcan un poco toda la vida social, política del momento, especialmente entre los años 40 y 70, aunque contamos con algunas imágenes fotográficas de los años 20 y 30, la época de Alfonso XIII, la Segunda República. Incluso tenemos algunas fotos del Madrid de la Guerra Civil. Es muy interesante porque podemos conocer un poco la vida social, la prensa del momento, el cine, los aspectos políticos durante el régimen franquista, y por todo ello nos permite conocer un poco el Madrid de entre los años 40 y 70. Hay una ceremonia en Burgos, en el monasterio de las Huelgas, no sé si es un consejo del movimiento o uno de estos, donde iban los embajadores, entre otras personalidades. Y Contreras tuvo la oportunidad y la aprovechó de coger al embajador de Alemania, que si no me falla la memoria era Moltke, y al embajador de Francia, que si no me falla la memoria era Pétain, dándose la mano, cuando ya había estallado la guerra. El fotógrafo, si estaba acreditado, tenía mejor desenvoltura económica que el redactor. El redactor era el señorito, era el listo. Era como en el circo Pompó Fitedi, ¿no? Era el de la cara blanca. Pero el fotógrafo, si estaba acreditado, tenía, digamos, un estatus económico superior, porque tenía la chapuza, lo que se llamaba en términos del oficio la chapuza, que era que él, aparte de dar su trabajo al periódico, lo podía vender, Y naturalmente había fotos que se vendían muy bien. Los fotógrafos que estaban acreditados en la jefatura del Estado, en el Palacio del Pardo, para hacer las audiencias, pues naturalmente esas fotografías se las vendían particularmente. Los redactores se consideraban superiores. Eso lo decía un profesor argentino que fue muy famoso confeccionador, Ibrahim de Marcherbelli. Es una expresión muy cruel, pero en el periodismo pues nos gastábamos las bromas más digamos, agresivas. Decía, fotógrafo, animal con máquina que no puede salir a la calle si no es acompañado de su señorito el redactor. Bueno, esto era una especie de broma, de jajaji, jojo, pero había siempre esa tensión. Se empiezan a generalizar estas cámaras en los años 30. Los dos fabricantes son Leica y Contax. Gerardo Contreras tuvo una Contax. Rápidamente, Estados Unidos, la casa Kodak, sacó un modelo que era la retina, que eran estas plegables, y en Japón también se empezaron a construir estas máquinas de 35 milímetros. Durante la guerra, este tipo de cámaras, tanto la guerra civil como la guerra mundial, eran infinitamente más cómodas para llevar a los frentes, permitían hacer hasta 36 fotogramas con un mismo carrete, y ya después de la guerra, pues prácticamente todo el fotoperiodismo se hace en 35 milímetros.
Quisiera resaltar con respecto a este fondo fotográfico que cuenta con diferentes tipos de soportes. Tenemos celuloide, papel y placas de cristal. Esto nos obliga a llevar a cabo esas tareas de digitalización para permitir un acceso directo a dicho fondo fotográfico. Paulatinamente, según se vayan acabando los trabajos de digitalización, iremos poniendo a disposición del público diferentes fracciones de este fondo para que pueda ser consultado. En el momento en que pueda ser consultado, las personas, los ciudadanos, podrán acudir a la sala de consulta del Archivo Regional y solicitar la consulta de dicho fondo. Una vez que se finalicen los trabajos de digitalización, se pondrá a disposición de todo el mundo a través del portal de archivos de la Comunidad de Madrid. Para mí la mirada amable es una fotografía tomada en la Estación del Norte con un grupo de muchachas que deben de dirigirse a algún evento. A diferencia de hoy en día, que todo el mundo lleva cámaras y ya nadie presta atención a cuando alguien quiere sacar una fotografía, una foto, en estas todas se vuelven hacia el fotógrafo, con un aire entre divertido y coqueto, mirando a la cámara. Entonces las cámaras tenían magnetismo. Alguien sacaba una cámara y todo el mundo posaba. Esto lamentablemente hoy ha desaparecido para los que nos dedicamos a la fotografía.